Buenas noches, queridos alumnos. Hoy nos toca desarrollar lo que es los impuestos. Y para eso voy a compartir el material. Bueno, hoy nos toca desarrollar lo que es la parte de impuestos. Hablaremos lo que es el impuesto al valor agregado, IVA. El IVA es un impuesto que grava cada una de las fases de la comercialización de bienes hasta que lleguen al consumidor final, pero no grava el importe total de cada venta en forma independiente, sino como su nombre lo indica, exclusivamente sobre el importe agregado en cada etapa por cada agente económico. Son contribuyentes de este impuesto a las personas físicas por el ejercicio de profesiones universitarias, artes u oficios y demás personas físicas por la prestación de servicios personales de empresas unipersonales domiciliadas en el país. C. Sociedades con o sin personería jurídica, las entidades privadas en general y aquellas domiciliadas en el exterior y sus sucursales o agencias en el país. D. Entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas. E. Las cooperativas con los alcances establecidos en la Ley 438/94. F. Los importadores. G. Entidades de asistencia social, caridad, beneficencia e instrucción científica, literaria, artística, federaciones, fundaciones, etcétera, y demás entidades con o sin personería jurídica respecto de actividades realizadas en forma habitual, permanente y organizada en forma empresarial en el sector productivo, comercial, industrial o de prestación de servicios. Hecho generador: el impuesto al valor agregado gravará, en primer lugar, la enajenación de bienes, salvo aquellos bienes que se encuentren fuera del comercio. Otro punto, la prestación de servicios, excluidos lo de carácter personal en relación de dependencia. En relación de dependencia estamos hablando de las personas que pagan, por ejemplo, IPS. Pagan IPS o los empleados públicos. Otro punto es la importación de bienes. ¿Cuándo se debe inscribir? Al mismo mes que inician las actividades grabadas, se deberán inscribir en el RUC y cumplir con sus obligaciones tributarias. Tener en cuenta que las personas físicas que no sean universitarios y no se encuentren en relación de dependencia deberán inscribirse en el RUC cuando, primero, en cualquier periodo del año civil en que hayan obtenido un ingreso superior a 12 salarios mínimos vigentes. Segundo, la suma de sus ingresos obtenidos en el año civil dividido 12 supere un salario mínimo mensual. ¿Cuándo nace la obligación? La obligación nace sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 80 de la ley número 125/91 y su texto actualizado por la ley número 2421/04, que nos dice que en el caso de enajenaciones, estas sean al contado o a crédito, onerosas o gratuitas, en el momento de la entrega del bien, de la emisión del comprobante de venta o cualquier otro equivalente del que fuere anterior.
En segundo lugar, en el caso de la afectación al uso o consumo personal de los bienes de la empresa por parte del dueño, socios, directores y empleados en el momento de retiro de los bienes. En el caso de los servicios, en el momento de la emisión del comprobante de venta correspondiente, de la percepción del importe total o parcial o lo que fuere anterior. Otro punto en el caso de los servicios públicos, en el momento del vencimiento del plazo para el pago respectivo. Otro punto en los casos de obras de construcción, en el momento de los pagos parciales, emisión de cada certificado de avance de obras o el pago total del precio establecido en el contrato. Otro punto en el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota. Otro punto en el caso de los intereses resarcitorios y o punitorios como consecuencia del incumplimiento en el pago de la operación en el momento de su percepción. Otro punto en el caso de las importaciones al momento de la declaración aduanera de los bienes en la aduana. ¿Qué grava el IVA? Estarán grabadas por el IVA las operaciones de enajenación de bienes y prestación de servicios a título oneroso. Los intereses, recargos, comisiones y cualquier otro concepto distinto a la amortización del capital pagadero por el prestatario. En este punto hay que tener en cuenta que son los intereses, los recargos, no la amortización del capital. El arrendamiento de inmuebles por el monto de la cuota devengada mensualmente. La transferencia o enajenación de bienes inmuebles. Cuando la operación se realice al contado o un plazo igual o menor a 24 meses, se gravará el 30% del precio de venta del inmueble transferido. Si la operación es mayor a 24 meses, se gravará el 30% del monto de la cuota devengada mensualmente. El arrendamiento financiero por el monto de cada cuota neta devengada, la cual comprende la porción del capital y todos los demás importes cargados al tomador. Las locaciones de bienes con opción de compra. Operaciones de arrendamiento financiero bajo la modalidad de leaseback. La dación de pago, que será tratada como una enajenación a título oneroso. La permuta, constituyendo la base imponible el valor del bien objeto de la permuta. La venta de bienes usados. La cesión de acciones de sociedades por acciones y de cuota parte de sociedades de responsabilidad limitada. La base imponible será la porción del precio superior al valor nominal de las mismas. La adjudicación o afectación al uso o consumo personal del propietario. Los bienes importados introducidos definitivamente al país. ¿Quiénes no pagan el IVA? No pagan el IVA los trabajadores que aportan al Seguro Social del Instituto de Previsión Social, IPS, como habíamos mencionado más arriba, o que paguen algún régimen de jubilaciones y pensiones creado por la ley. Estos trabajadores se encuentran en relación de dependencia. Cuando uno se convierte en contribuyente, la ley de adecuación fiscal define los momentos en que una persona se vuelve contribuyente al realizar una actividad gravada o alcanzada. Primero, las personas físicas universitarias que desarrollan actividades profesionales independientes son contribuyentes cualquiera sea el monto de los ingresos cuando ejerce la profesión. Segundo, las demás personas que desarrollan actividades independientes son contribuyentes solo si ganan más de un salario mínimo mensual y si durante el 2005 superaron un ingreso
promedio mensual que exceda el salario mínimo legal. El salario mínimo legal actual de hoy es de 2.286.324 guaraníes. ¿Cómo se liquida el impuesto? El IVA se liquida en forma mensual y se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal. Como ejemplo de cálculo de IVA, tenemos de que un albañil realiza una obra y factura por los servicios la suma de 3.200.000 IVA incluido. En el mismo mes realiza compras para realizar su construcción por 1.400.000 IVA incluido. Entonces tenemos el IVA débito fiscal del mes, que es los 3.200.000 por 0,0909 dividido 100, o en todo caso, hacer directamente 3.200.000 dividido 1,1. Te sale la grabada. Y eso multiplicas por el 10% y te sale lo que es el IVA. Acá mismo podemos hacer acá abajo 3.200.000 dividido 1,1, que es igual a 2.909.091. Y este monto, 2.909.091, multiplicado por el 10%, es igual a 290.909 guaraníes. Esto es el IVA, débito fiscal. Luego tenemos de que el albañil hizo una compra de 1.400.000 guaraníes. O sea que 1.400.000 guaraníes dividido 1,1 es igual a 1.272.727 guaraníes. 1.272.700 guaraníes por el 10% es igual a 127.273 guaraníes. Es lo que tenemos acá. La diferencia entre el débito fiscal, esto es 10% crédito fiscal. Cuando uno compra es crédito y cuando uno factura o vende es débito. Tenemos acá IVA débito fiscal del mes 290.909 guaraníes menos el IVA crédito fiscal del mes, que es igual a
127.273 guaraníes. La diferencia de eso, tenemos lo que es 163.636 guaraníes. $636 es lo que nosotros debemos pagar, o sea que el albañil tiene que pagar el IVA del mes en que facturó sus 3.200.000. De esos 290.909 es su IVA. Y de las compras que realizó, que son 127.273, restado de los 290.909, le queda 163.636. La diferencia que tiene que pagar, el albañil para pagar su IVA. Dice, ¿qué es el débito fiscal? Es el IVA que contiene los comprobantes de ventas que se emiten cuando se vende un bien o cuando se presta un servicio. Acá el albañil prestó un servicio en donde él facturó 3.200.000 y su IVA de esa prestación de servicio es 290.909. Ese es su débito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? Es el IVA que contienen los comprobantes de compras, o sea que todas las compras que uno realiza de los bienes o servicios relacionados a la actividad gravada por el IVA pagado en aduanas por la importación de los bienes, el IVA retención que se practica a las personas o personas domiciliadas en el exterior por la prestación de servicios grabados por el IVA en el país. Todos esos son los créditos fiscales. Yo me voy al supermercado, compro algunas mercaderías y el IVA que me genera ese monto total es lo que yo tengo como crédito fiscal. Y cuando yo facturo por algún bien o servicio que vendo o que presto, es lo que se llama IVA débito fiscal. Y la diferencia de ambos es lo que yo tengo que pagar en forma anual. Y su vencimiento se hace por la terminación de la cédula. Para la liquidación del impuesto y posterior pago se procede de la siguiente manera. Se suman todos los IVA que contienen los comprobantes de ventas, ya sea factura, boleta de venta, tickets emitidos, o sea que lo que yo emití. Y en segundo lugar se suman todos los IVA que contienen los comprobantes de compras relacionados a la actividad. Y la diferencia es la que pago al mes siguiente de acuerdo a mi terminación de cédula. Los servicios personales. Las personas físicas prestadoras de servicios profesionales o personales podrán deducir el crédito fiscal correspondiente a la adquisición de bienes y servicios siempre y cuando los mismos se encuentren afectados a sus servicios grabados, ya sea salud personal, capacitación o especialización que guarde relación con el servicio que presta, los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones destinados exclusivamente a la prestación del servicio grabado, arrendamiento de oficina, así como su reparación y mejora, los muebles, equipamiento profesional, herramientas, útiles de oficina y gastos de representación para el ejercicio de la profesión u oficio, vestimentas para el ejercicio de la profesión u oficio, autovehículo, siempre que el costo o precio de transferencia no sea superior a 100 millones de guaraníes, excluido el impuesto, sea una vez cada 5 años. La transferencia esté debidamente documentada conforme a los requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias que rigen el timbrado y uso de comprobantes de venta.
¿Cuáles son las tasas del impuesto? Las tasas vigentes para el IVA son del 10% y del 5%. Con las modificaciones introducidas por la ley número 5061/13, la aplicación de las tasas al IVA queda comprendida de diversas maneras de acuerdo al producto o al servicio afectado. ¿Cómo se presenta y paga el IVA? Los contribuyentes deben presentar en forma mensual la liquidación del IVA, teniendo en cuenta el calendario perpetuo de vencimiento que establece las fechas fijas de vencimiento de acuerdo a la terminación numérica del Registro Único del Contribuyente, o de acuerdo a la terminación numérica del RUC, que es prácticamente el número de cédula seguido de un guión y un dígito verificador, pero es por la terminación de la cédula, modificándose solo si el día asignado por el contribuyente corresponde a un día inhábil para la función pública. En ese caso, el vencimiento se trasladará al primer día hábil siguiente. O sea que si tu vencimiento es un sábado, pasa para el lunes. Las fechas de vencimiento de pago iniciarán el día 7 de cada mes y comienza el día 7 con el número 0, el día 9 con el número 1 y así sucesivamente. Concluirán el día 25 siguiente al mes que se liquida. Las declaraciones juradas se presentan aunque no haya movimiento de compras y de ventas, aunque no haya débito fiscal y crédito fiscal. ¿Qué ingresos se encuentran exonerados del IVA? Se encuentran exonerados las enajenaciones e importación de bienes de capital de aplicación directa en el ciclo productivo industrial o agropecuaria realizada por inversionistas amparados por la ley número 60.990. Las enajenaciones e importaciones de libros y periódicos, sean estos publicados en papel o por medio electrónico. Las enajenaciones de revistas catalogadas de interés educativo, cultural o científico. Las enajenaciones de los productos artesanales elaborados por artesanos o empresas artesanas certificados por el Instituto Paraguayo de Artesanía. Enajenaciones de combustible derivado del petróleo, incluidos los biocombustibles. Los bienes donados a entidades educativas y deportivas sin fines de lucro con certificación y resolución. Computadoras portátiles y suministros destinados a las donaciones con certificación del Ministerio de Educación y Cultura o del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios por entidades sin fines de lucro. Las entidades deportivas y culturales. Las actividades realizadas exclusivamente por entidades educativas. Los servicios de docencia, extensión o práctica universitaria. Enajenación e importación realizada a favor de entidades educativas. ¿Cuáles son las actividades sobre las cuales sí corresponde pagar el IVA para las entidades sin fines de lucro? Por ejemplo, las enajenaciones de bienes, la enajenación de productos provenientes de actividades extractivas de la cunicultura, avicultura, apicultura, sericultura, suinocultura, floricultura y explotación forestal. También la consignación de mercaderías, los servicios de reparación de bienes en general y todos los actos de comercio señalados en la ley 1034/83 del comerciante. ¿Cómo se procede con las operaciones en moneda extranjera? Las operaciones en las que el precio se expresa en moneda extranjera, el importe se convertirá a moneda nacional a la cotización del tipo de cambio comprador o vendedor, según se trate de una venta o de una compra en el mercado libre a nivel bancario, al cierre del día anterior en que se realizó la operación. En las operaciones de importación, el tipo de cambio será el utilizado por la Dirección Nacional de Aduanas para la determinación del valor aduanero, debiendo considerarse para el efecto la fecha del despacho. Para las monedas que no se cotizan, se utilizará el arbitraje correspondiente. La cotización se encuentra disponible en la página web www.set.com.pi
informes periódicos. ¿Cómo se utiliza el crédito fiscal cuando se realizan actividades grabadas y no grabadas? Cuando se realican actividades grabadas y no grabadas, se deducirá el crédito fiscal proveniente de la adquisición de bienes y servicios que afecten indistintamente a ambos tipos de operaciones. Se realizará en la proporción en que se encuentren los ingresos de las operaciones grabadas con respecto a los ingresos totales en el periodo correspondiente a los últimos 6 meses, incluyendo el que se liquida. ¿Cómo se puede solicitar la devolución del excedente del crédito fiscal por actividades no grabadas o exoneradas? El excedente del IVA no podrá ser devuelto ni siquiera por caso de clausura o terminación de la actividad del contribuyente, constituyendo un costo para el mismo en tanto tenga la exoneración. Asimismo, el excedente del crédito fiscal afectado a las operaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 88 de la Ley 125/91 y texto actualizado de la Ley número 5061/13, equivalente al 50% del IVA, no podrá ser utilizado en liquidaciones posteriores ni podrá solicitarse su devolución constituyéndose en un costo para el contribuyente. ¿Cómo se documentan las operaciones grabadas por el IVA? Las operaciones grabadas por el impuesto e incluso aquellas exoneradas deberán estar respaldadas con sus respectivos comprobantes de venta, como documentación de exportación, despacho de exportación y el conocimiento de embarque, certificado de origen definitivo emitido por el Ministerio de Industria y Comercio o por otra entidad autorizada, comprobante de transferencia bancaria que pruebe fehacientemente la identidad del emisor y del receptor de los fondos relacionados a la exportación, la documentación de la enajenación de ganado, comprobante de venta emitido, guía de traslado y transferencia de ganado. ¿Qué registros se deben llevar? Se deben llevar libro de compras y libro de ventas, es lo que se anotarán las transacciones realizadas. También deberán llevar en su registro contable una cuenta especialmente identificada que se denominará impuesto al valor agregado. Las retenciones del impuesto al valor agregado. ¿Quiénes serán agentes de retención? Los organismos de administración central, las entidades centralizadas, las empresas públicas, la economía mixta y las demás entidades del sector público, excluidas las gobernaciones y municipalidades. Los contribuyentes exportadores que hayan hecho uso de la opción del recupero del crédito fiscal vía devolución del impuesto conforme a lo estipulado en el artículo 88 de la ley. Las administradoras y procesadoras de tarjeta de crédito, las entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas y organismos internacionales que estén jurídicamente impedidas de constituir en agentes de retención por la adquisición de bienes o contratación de servicios. ¿Cómo deben retener los organismos centrales, las entidades centralizadas, empresas públicas de economía mixta y la demás entidad del sector público? Actúan como agentes de retención siempre que el monto total de la operación excluido el impuesto sea superior a un salario mínimo vigente para entidades diversas no especificadas en la capital de la República. Y se deberá retener el 30% del IVA a sus del total del IVA a sus proveedores de bienes y servicios. El 30% del impuesto a las personas físicas contratadas por ellas, sean profesionales o no. El 100% del impuesto cuando sean personas físicas contratadas por ellas, profesionales o no, y no se encuentre escrito en el RUC. El 100% del impuesto cuando estén obligados a pagar honorarios profesionales regulados por sentencia judicial. Impuesto a la renta al pequeño contribuyente. Este impuesto fue absorbido por el nuevo impuesto, el impuesto impuesto a la renta empresarial, el IRE. Pero como está dentro del programa, el impuesto a la renta al pequeño contribuyente es un impuesto
que sustituye al anteriormente llamado tributo único y grava a los negocios pequeños cuyas ventas anuales no superen los 100 millones de guaraníes. ¿A quiénes alcanza el impuesto? Alcanzan los negocios que pertenecen a una persona física que realiza actividades como comerciales, como copetín, despensa, mercería, alquileres de bienes, la parte de los servicios que es electricista, plomero, carpintero u otra actividad relacionada a la construcción, arrendamiento de bienes e inmuebles industriales, fundiciones, mueblerías. Luego tenemos lo que es el impuesto a la renta al servicio de carácter personal, el IRP. ¿Qué es el impuesto a la renta al servicio de carácter personal? Es un impuesto que grava los ingresos de las personas que perciben más de 120 salarios mínimos, es decir, más de 146 millones de guaraníes si una persona no supera este monto durante el 2007. Esto ya fue en el 2007, en concepto de salario u otros ingresos. Entonces no debe inscribirse como contribuyente del impuesto a la renta personal. Esto cada año fue bajando el rango no incidido, llegando hoy al 2020 la suma de 80 millones de guaraníes. ¿Cómo diferenciar un ingreso personal de un ingreso no personal? Un contador no necesita de ningún otro factor que no sea su conocimiento o su esfuerzo personal para desarrollar su actividad que se materializa en trabajo. Lo mismo ocurre con un comisionista que por intermediación en alguna operación logra una ganancia donde su herramienta es el lenguaje y el arte de vender. Es decir, logran sus ingresos por su habilidad y esfuerzo personal. No les es imprescindible ningún equipo, herramienta o maquinaria. De esta manera se entiende que esta actividad se trata de actividades exclusivamente personales, ya que el factor personal es preponderante. En cambio, los ingresos no personales se producen por la combinación del trabajo y el capital, que son las herramientas u otro factor que no sea el trabajo algo fundamental. Es decir, que no puede lograrse por el solo esfuerzo de la persona. Por ejemplo, un herrero o un peluquero que sean propietarios de su negocio necesitan de herramientas para lograr desempeñar su trabajo y lograr ingresos. ¿Cómo nace la obligación? ¿En qué periodo de tiempo se debe considerar los ingresos? El impuesto a la renta personal es un impuesto de carácter anual, por lo que se consideran los ingresos a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Se consideran gravados los ingresos desde el momento en que la persona es contribuyente. Para el año 2007, en aquel año, a partir del momento en que la persona se convierte en contribuyente y en los siguientes años desde el 1 de enero. O sea que el primer año que uno prácticamente llega a pertenecer al impuesto a la renta personal en el momento que llega a su rango no incidido. ¿Cómo calculo el pago? Se paga el impuesto en el año siguiente, se calcula restando todos los gastos documentados de los ingresos o cobros y se le aplica una diferencia del 10% u 8% según el caso. Es decir, el impuesto se paga por la diferencia positiva o la resta de ingresos. El impuesto a la renta personal, el actual. El impuesto a la renta personal es aquel que grava la renta de fuente de paraguaya obtenida por las personas físicas, tales como las rentas y ganancias de capital, excluida la renta gravada por el IU, el impuesto de las utilidades, de dividendos y utilidades. En segundo lugar, la renta derivada de la prestación de servicios personales independientes y en relación de dependencia, según el artículo 47 de la ley 6380/2019. Esto es prácticamente para la nueva aplicación del impuesto a la renta personal. ¿Y quiénes son los contribuyentes? Serán contribuyentes las personas físicas nacionales o extranjeras residentes en el territorio nacional. Asimismo, serán contribuyentes, en primer lugar, las sucesiones indivisas con los alcances establecidos en la ley 6380, los padres, tutores o curadores por la renta obtenida por quienes se encuentren bajo su patria potestad, su tutela o curatela. También las personas de nacionalidad paraguaya por su condición A
de miembros de misiones diplomáticas paraguayas, de miembros de las oficinas consulares paraguayas. Quedan excepcionados los cónsules honorarios o agentes consulares honorarios y el personal independiente de los mismos. Otro punto, los miembros de las delegaciones y de las representaciones permanentes del Paraguay. También los funcionarios o personal contratado que presten servicio en el extranjero que no tengan carácter diplomático o consular, salvo que acrediten su residencia fiscal en el país. ¿Cómo nace la obligación tributaria? El nacimiento de la obligación tributaria se configurará al cierre del ejercicio fiscal, o sea, el 31 de diciembre, el que coincidirá con el año civil. En cuanto a las rentas y ganancias de capital, el nacimiento de la obligación coincidirá con el momento de la imputación de tales rentas. Para la imputación de las rentas se considerará el criterio de lo percibido y para los costos y gastos el de lo efectivamente realizado según el artículo 52 de la ley 6380/19. ¿Cuáles son las categorías de renta del impuesto a la renta personal? Para la determinación del impuesto, las rentas se dividirán en la siguiente categoría. En primer lugar, las rentas y ganancias del capital. En segundo lugar, las rentas derivadas de la prestación de servicios personales independientes o en relación de dependencia. Los contribuyentes liquidarán el impuesto por separado para cada una de las categorías de renta y no podrán imputarse los gastos ni las ganancias de una a la otra según el artículo 53 de la ley número 6380. ¿Qué se entienden por rentas derivadas de la prestación de servicios personales? Se consideran como renta derivada de la prestación de servicios personales las rentas de fuente paraguaya que provengan del trabajo personal, profesional o no, prestado por un residente en relación de dependencia o no.